Autoridad espiritual, capítulo 6. ¿Cómo establece Dios su reino? Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser el autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Hebreos 5, del 8 al 9. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Hechos 5:32. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Romanos 10:16. Para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Tesalonicenses 1:8. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro. Primera de Pedro 1:22. El Señor aprendió la obediencia por medio del sufrimiento. Así como Dios aseguró el principio de obediencia mediante la vida de nuestro Señor, así también estableció su autoridad por medio del Señor. Veamos ahora cómo Dios establece hoy su reino en base a esa autoridad. El Señor vino a este mundo con las manos vacías. No trajo consigo la obediencia. La aprendió por lo que padeció, viniendo a ser así la fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen. Pasando por muchos sufrimientos, aprendió a ser obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Cuando el Señor salió de la deidad para hacerse hombre, se hizo verdaderamente hombre, débil y familiarizado con el sufrimiento. Cada sufrimiento que soportó maduró en fruto de obediencia. Ninguna clase de sufrimiento pudo hacerlo murmurar o enojarse. Qué diferente de esto son tantos cristianos que no aprenden la obediencia incluso después de muchos años. Aunque aumenten sus sufrimientos, su obediencia no aumenta. Cuando llegan los sufrimientos, frecuentemente murmuran angustiados, indicando asimismo que aún no han aprendido a obedecer. Pero cuando nuestro Señor pasó por toda clase de sufrimientos, mostró de continuo el espíritu de obediencia, y así vino a ser la fuente de nuestra eterna salvación. Por la obediencia de un hombre, muchos recibieron la gracia. La obediencia de nuestro Señor es para beneficio del reino de Dios. El propósito de la redención es promover este reino. Dios establecerá su reino. Hemos notado cuán grandemente ha afectado al universo la caída de los ángeles y del hombre, y qué tremendo problema le ha creado a Dios. Fue el propósito de Dios que los seres que había creado aceptaran su autoridad. Sin embargo, ambas clases de criaturas la rechazaron. Dios no podría establecer su autoridad en las criaturas. Aún así, no renunciaría a ellas. Él podría retirar su presencia, pero jamás renunciará a la autoridad que inició. Donde está su autoridad, allí está su legítimo lugar. Por eso es que Dios por una parte afirmará su autoridad y por la otra establecerá su reino. Aunque Satanás viola continuamente la autoridad de Dios y los hombres se rebelan diariamente contra él, Dios no permitirá que tal rebelión continúe para siempre. Él establecerá su reino. ¿Por qué llama la Biblia reino de los cielos al reino de Dios? Porque la rebelión no se limitó solamente a esta tierra, sino que además alcanzó a los cielos, donde se rebelaron los ángeles. ¿Cómo pues establece el Señor el reino de Dios? Lo hace por su obediencia. Jamás desobedeció a Dios ni una sola vez resistió la autoridad de Dios mientras estuvo en la tierra. Al obedecer perfectamente y permitir que la autoridad de Dios rigiera en forma absoluta, el Señor estableció el reino de Dios en la esfera de su propia obediencia. Pues bien, tal como nuestro Señor lo ha hecho, así también debe hoy obedecer la Iglesia, a fin de que prospere la autoridad de Dios y se manifieste su reino.
Dios ordena que la iglesia sea la vanguardia de su reino. Después de la caída de Adán, Dios escogió a Noé y su familia. Pero después del diluvio también cayeron ellos. Así que Dios llamó a Abraham para que fuera padre de multitud de naciones, siendo su intención establecer su reino por medio de Abraham. A Abraham lo sucedió Isaac y posteriormente Jacob. Los descendientes de Jacob se multiplicaron grandemente bajo la opresión egipcia, por lo cual Dios envió a Moisés a sacarlos de Egipto para que fundaran una nueva nación. Pero a raíz de que había desobedientes entre ellos, Dios llevó a los israelitas por el desierto a fin de enseñarles la obediencia. Sin embargo, ellos persistieron en su rebelión contra Dios, con el resultado de que toda aquella generación pereció en el desierto. Aunque cuando la segunda generación logró entrar en Canaán, todavía se negaron a escuchar la palabra de Dios con corazón perfecto. Por eso no pudieron arrojar completamente de la tierra a los cananeos. Saúl fue el primer rey, pero por causa de su rebelión no se pudo establecer su reino. No fue hasta que Dios escogió a David que halló en él al rey conforme a su corazón, pues David obedeció plenamente a la autoridad de Dios. Aún así todavía quedaron rastros de rebelión en la nación. Dios había señalado a Jerusalén como el lugar donde pondría su nombre, pero el pueblo seguía sacrificando en el lugar alto de Gabaón. Eran tardos para obedecer. Tenían rey, pero carecían de la naturaleza espiritual de un reino. Antes del tiempo de David había un reino sin rey propiamente dicho. En el tiempo de David existían el rey y el reino, pero todavía faltaba la naturaleza espiritual del último. No obstante, el reino de Dios tendría que establecerse verdaderamente. El Señor vino a este mundo a fundar el reino de Dios. Su evangelio es de doble naturaleza, una personal y otra corporativa. En cuanto a la naturaleza personal, el evangelio llama a los hombres a recibir vida eterna por medio de la fe. Con respecto a la naturaleza corporativa, invita a los hombres a ingresar en el reino de Dios por medio del arrepentimiento. Los ojos de Dios están sobre el reino. La llamada oración del Señor, por ejemplo, comienza y termina con el reino. Empieza con las palabras: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El reino de Dios es ese reino en el cual se hace la voluntad de Dios sin ninguna interferencia. La oración termina con la siguiente declaración: tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Mateo 6:13. El reino, el poder y la gloria están correlacionados. Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Proclama Apocalipsis 12:10. Por eso es que el reino es la esfera de la autoridad. Porque aquí el reino de Dios está entre vosotros, dice el Señor. Lucas 17:21. Dice: entre vosotros, no dentro de vosotros. El Señor mismo es en realidad el reino de Dios. Cuando el Señor Jesús está entre nosotros, es el reino de Dios el que está entre nosotros. Por eso es que la autoridad de Dios se realiza plenamente en la vida del Señor. Ahora bien, así como el reino de Dios está en el Señor, así también tiene que hallarse en la iglesia, porque la vida del Señor es liberada en la iglesia, y por lo tanto el reino de Dios se extiende también a la iglesia. Comenzando con Noé, Dios se las ingenió para tener un reino, pero un reino terrenal y no el reino de Dios. Este comienza en realidad con el Señor Jesús. Qué pequeña era al comienzo su esfera de acción. Hoy, sin embargo, este grano de trigo ha llevado mucho fruto. Su esfera de acción se extiende no solamente al Señor, sino también a muchos santos. El propósito de Dios es que seamos su reino y su iglesia.
dado que la Iglesia fue ordenada para ser la esfera donde se ejerza la autoridad de Dios. Él desea tener su legítimo lugar en más que unos cuantos individuos. Él desea que toda la Iglesia le dé la preeminencia absoluta a fin de que prevalezca su autoridad y no haya rebelión. Así que Dios está resuelto a establecer su autoridad entre sus criaturas. Él quiere que obedezcamos, no solamente a la autoridad directa que Él mismo ejerce, sino también a las autoridades delegadas que instituye. Lo que Dios espera es la obediencia completa, no una obediencia parcial. El Evangelio no solo llama a la gente a creer, sino también a obedecer. La Biblia menciona la obediencia así como la fe, porque no somos solamente pecadores, sino también hijos de desobediencia. Lo que Romanos 10:16 quiere decir con las palabras creído a nuestro anuncio, cuando cita Isaías 53:1, es obedecido al Evangelio. La naturaleza de creer en el Evangelio consiste en obedecerlo. Para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Tesalonicenses 1:8. Los que no obedecen son los rebeldes. Ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. Romanos 2:8. Los desobedientes son los rebeldes. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Primera de Pedro 1:22. Esto indica claramente que la purificación es por la obediencia a la verdad. La fe es obediencia. Sería mejor que a los creyentes se les llamara obedecedores, porque deben estar sujetos a la autoridad del Señor así como creer en Él. Luego de ser iluminado por el Señor, Pablo preguntó, ¿qué haré, Señor? Hechos 22:10. No solo creyó, sino que, además, se sometió al Señor. Su arrepentimiento fue producido tanto por comprender la gracia como por obedecer a la autoridad. Cuando el Espíritu Santo lo indujo a ver la autoridad del Evangelio, se dirigió a Jesús como Señor. Dios nos llama no solo a recibir su vida por la fe, sino también a mantener su autoridad por la obediencia. A los que somos de la Iglesia nos aconseja que obedezcamos a las autoridades que Él ha establecido en el hogar, la escuela, la sociedad y la Iglesia, así como que obedezcamos a su autoridad directa. No es necesario señalar específicamente a qué persona debemos obedecer. Simplemente significa que cada vez que, directa o indirectamente, nos encontramos con la autoridad de Dios, debemos aprender a obedecer. Muchos hay que solo pueden escuchar y obedecer a cierta persona. Esto demuestra que no han aprendido lo que es la autoridad. Es inútil obedecer al hombre, es a la autoridad que debemos obedecer. A quienes conocen la autoridad, hasta una leve desobediencia los hará sentir que han sido rebeldes. Pero los que no han comprendido lo que es la autoridad no tienen idea de lo rebeldes que son. Antes de recibir la luz, Pablo daba coces contra el aguijón sin darse cuenta de lo que hacía. Pero después de recibir la luz, lo primero que sucede es que los ojos de Pablo son abiertos para ver la autoridad, y esta visión sigue acrecentándose de ahí en adelante. Aunque Pablo solo conoció a un hermanito llamado Ananías, nunca preguntó qué clase de hombre era, si ilustrado o ignorante, porque no miraba al hombre. Pablo reconoció que Ananías había sido enviado por Dios y por lo tanto se sometió a esa autoridad delegada. Qué fácil es obedecer después que uno ha aprendido lo que es la autoridad. Mediante la Iglesia, las naciones vendrán a ser el reino de Dios. Si la Iglesia rehúsa aceptar la autoridad de Dios, Él no tiene ninguna forma de establecer su reino. La forma en que Dios obtiene su reino se halla primero en el Señor Jesús, luego en la Iglesia y por último en el mundo entero.
Un día vendrá una proclama anunciando que los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Apocalipsis 11:15. La Iglesia ocupa el lugar que hay entre el reino que se halla en la persona del Señor Jesús y la otra extensión de ese reino que se hallará cuando los reinos del mundo vengan a ser del Señor y de su Cristo. El reino debe hallarse en el Señor Jesús antes de que se lo pueda establecer en la Iglesia. Tiene que ser implantado en la Iglesia antes de que se lo pueda afianzar entre las naciones. No puede haber Iglesia sin el Señor Jesús, ni puede haber otra extensión del reino de Dios sin la Iglesia. Mientras estuvo en la tierra, el Señor obedeció hasta en asuntos de muy poca importancia. Por ejemplo, pagó el impuesto del templo. Careciendo de dinero, consiguió el ciclo de la boca de un pez. Asimismo, cuando en otra ocasión le preguntaron sobre el pago de los impuestos civiles, declaró: «Dad a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios». Mateo 22:21. Aunque el César era una persona rebelde, había sido establecido por Dios. Por consiguiente, se le debía obedecer. Cuando hayamos obedecido en todo sentido, nuestro Señor se levantará y tratará con los que desobedecen. Por nuestra obediencia, el reino se extenderá a toda la tierra. Sin embargo, hay muchos hoy que son sensibles al pecado, pero no a la rebelión. Los hombres deberán tener un sentido para percibir la autoridad, así como un sentido para percibir el pecado. El ser deficiente en sentir el pecado lo priva a uno de vivir como cristiano, pero el ser deficiente en percibir la autoridad lo descalifica a uno como persona obediente. La Iglesia debe obedecer a la autoridad de Dios. Es preciso que en la Iglesia sepamos obedecer. No hay autoridad en la Iglesia que no requiera la obediencia. Dios se ha propuesto hacer que su autoridad se manifieste plenamente en la Iglesia y que su reino se extienda por medio de ella. Cuando la Iglesia haya obedecido en todo sentido, la tierra entera será puesta bajo la autoridad de Dios. Si la Iglesia no deja que la autoridad de Dios prevalezca en ella, impedirá que el reino de Dios cubra toda la tierra. La Iglesia es, por lo tanto, el camino al reino, pero igualmente puede ser la frustración del reino. ¿Cómo podrá manifestarse el reino de Dios si no podemos someternos a una pequeña contrariedad en la Iglesia? ¿Cómo podrá prevalecer si siempre estamos discutiendo entre nosotros? Hemos retrasado grandemente el tiempo de Dios. Toda rebelión debe ser erradicada para que no sea obstaculizado el camino de Dios. Una vez que la Iglesia haya obedecido verdaderamente, todas las naciones harán lo mismo. La responsabilidad de la Iglesia es inmensa. Cuando la voluntad y el mandamiento de Dios se abran paso libremente en la Iglesia, entonces sí que vendrá el reino de Dios.